mal funcionamiento de la glándula tiroides puede producir hipertiroidismo o hipotiroidismo, dos afecciones que pueden generar otros problemas. Para hablar de este tema ya está con nosotros la doctora Imperia Brajkovic, presidenta de la Sociedad Venezolana de Endocrinología. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Quiero empezar nuestra entrevista preguntándole cuál es la función de la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula, como mismo dijimos, una estructura que está situada delante en el cuello, en la parte anterior, y lo que tiene la responsabilidad de manejar todo lo que es el metabolismo de todo nuestro cuerpo, cómo manejamos nuestra energía. Es fundamental porque da severos problemas de salud, inclusive puede ocasionar muerte. Cuando hablamos de metabolismo, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a lo que es como el manejo de nuestra energía, el ingreso y el egreso. Como también tiene influencia en otras hormonas, influencia también en los cambios de la tensión arterial, en la frecuencia cardíaca, en el movimiento del intestino también. Ok, es decir, que una glándula tan pequeña pues regula un montón de cosas en nuestro cuerpo. Doctora, ¿cuáles son las enfermedades o problemas tiroideos más frecuentes? En primer lugar tenemos el hipotiroidismo. En el caso de que una persona lo tenga, está cansada, agotada, se le cae el cabello, las uñas están quebradizas y cuando es muy severo el cuadro, entonces inclusive puede aumentar 2 o 4 kilos de peso porque se hincha. En cambio, el hipertiroidismo, por el contrario, es una persona que pierde peso, se pone muy nerviosa, acelerada, con taquicardia, sudorosa, no aguanta el calor. Entonces son como dos extremos, una que tiene deficiencia de la hormona y la otra que tiene exceso de la hormona. ¿Estas enfermedades afectan a casi todos los órganos del cuerpo? Sí, porque por ejemplo la persona que está hipotiroidea va inclusive a tener estreñimiento severo, va a tener disminución de la frecuencia cardíaca, lo que se llama bradicardia, va a tener inclusive una respiración un poquito más lenta cuando está severo, porque inclusive la persona cuando tiene muy severo el cuadro puede hincharse tanto, inclusive entrar a terapia intensiva, sobre todo si es una persona mayor. Por el contrario, el hipertiroideo que se pone con una taquicardia muy severa puede tener una arritmia importante y terminar también en terapia intensiva. ¿Quiénes son más propensos a sufrir de enfermedades de la tiroides, los hombres o las mujeres? Las mujeres. De cada 10 casos, 7 serían de mujeres y 3 de hombres. Es más frecuente en mujeres. Y también anda en familias. Se hereda por línea materna generalmente. ¿A qué se debe que se presente más en las mujeres? No se sabe realmente la causa. Puede ser también combinaciones de otras deficiencias de hormonas, pero en realidad es mucho más frecuente en mujeres y por línea materna, la herencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo, doctora? En realidad los factores de riesgo, uno puede tener factores hereditarios en primer lugar, los factores ambientales podrían ser virus y también podrían ser estrés. El hipertiroideo también puede desencadenarse por una situación de estrés muy importante. Y por el contrario, el hipotiroideo es más una enfermedad autoinmune. De alguna manera tú generas anticuerpos en contra de tu glándula y al atacar tu glándula puedes generar anticuerpos que o hacen disminuir la producción o excederse en producción de hormona tiroidea. ¿Cómo sabemos o cómo nos damos cuenta de que nuestra tiroides no está funcionando correctamente? ¿Cómo se diagnostica? ¿Es fácil el diagnóstico? El diagnóstico siempre se hace con pruebas tiroideas en sangre porque tienes que medir las hormonas que la producen, que se llaman T3 y T4, y hay una hormona que se genera en la hipófisis que va a controlar la producción de las hormonas que se llama TSH. Y otro examen que también podemos usar son los anticuerpos antitiroideos, que nos van a decir si la inflamación es por un problema autoinmune, porque van a estar elevados. ¿El consumo excesivo de algunos alimentos puede generar esta enfermedad en la glándula tiroidea? Esto me lo responde al llegar de la pausa. Ya regresamos. Continuamos conversando con la doctora Imperia Brajkovic, presidenta de la Sociedad Venezolana de Endocrinología. Y antes de irnos a la pausa, quedó una pregunta. ¿El consumo excesivo de algunos alimentos puede dar lugar a enfermedades de la tiroides? Fíjate, el yodo es muy importante para el metabolismo de las hormonas tiroideas. La deficiencia de yodo puede producir lo que se llama bocio, que es cuando te crece muchísimo la glándula, inclusive te puede costar tragar o respirar. Y en los años como 50,
empezó a detectarse, definió que la deficiencia de yodo era importante y por lo tanto la sal se comenzó a yodar. Y al yodar la sal, de esa manera disminuyeron los números de bocio, de casos de bocio. Hoy otra vez vuelven a reaparecer porque la yodación no es tan buena como antes. Y también el exceso de yodo en una persona que tiene de base un problema tiroideo también le puede producir una crisis de exceso. Entonces, ni una cosa ni la otra. ¿Cuáles son los riesgos de padecer de esta enfermedad cuando se está embarazada, por ejemplo? Es muy importante. Primero, tienes que saber desde antes de estar embarazada o apenas en la primera visita si tienes un problema tiroideo. Porque si tienes deficiencia, si estás hipotiroidea, el bebé puedes tener más tendencia a abortos o un bebé que no es retrasado, pero es más lento en sus acciones. Entonces, por eso uno tiene que hacer exámenes tiroideos mensuales. Y por el contrario, cuando tienes exceso de hormona tiroidea, también puedes tener abortos, puedes tener parto prematuro, niños pequeños. Entonces, la persona que tiene problemas tiroideos antes del embarazo debe estar muy bien controlada y durante ello también. Bastante delicado. Sí. Después del embarazo también pueden surgir problemas con la tiroides. Sí, hay una patología que se llama tiroiditis posparto. Generalmente ocurre entre el 3.º al 9.º mes posparto, donde la muchacha se pone muy nerviosa, acelerada, tiene dolor, tiene molestias y se llama tiroiditis posparto, donde en ese momento puede estar un poco hipertiroidea al principio y un grupo de ellas terminan después al revés, porque como hay mucho exceso, hay destrucción de la glándula y después queda deficiente. Ahora nos toca hablar del tratamiento. ¿Esta enfermedad tiene cura? Realmente, fíjese, si es hipotiroidismo, necesita sustituir la hormona, que se llama levotiroxina en la forma, digamos, genérica. Pero el problema está ahorita que no se consigue y está difícil. No tiene forma de sustituirla. Tienes que conseguirla porque no hay sustitución. Y cuando tienes hipertiroidismo, tú tienes que usar un antitiroideo que se llama metimazol. Entonces, eso lo que va a hacer es que baje la producción. Ambas no son sustituibles de ninguna manera, tienes que conseguirlas. Y tienes que cumplir bien el tratamiento para controlar bien la situación. ¿Una persona con problemas de tiroides debe tomar medicamentos durante toda su vida? Dependiendo, si es hipotiroidea y quedó hipotiroidea es de por vida y tiene que ajustar bien la dosis porque no es una dosis para toda la vida porque puede haber cambios a lo largo de ella. Si está hipertiroidea depende porque si es un problema agudo puede ser unos meses y llegar a lo que se llama remisión, que se cura, pero sin embargo es una persona que tiene que vigilarse porque puede regresar, lo que se llama recidiva, y en ese caso buscar tratamientos más definitivos. Pero una persona que tuvo un problema tiroideo en un momento dado de su vida, toda la vida tendrá que controlarse por lo menos. Doctora, ya que tocó las fallas de los medicamentos, muchas personas han dejado de cumplir con el tratamiento como deberían. ¿Cuáles son los riesgos que conlleva esta situación? La persona hipotiroidea que no toma la medicación se va a poner lenta, se va a poner hinchada, va a tener severos problemas, va a tener problemas de bradicardia, o sea, disminución de la frecuencia cardíaca, va a tener mala memoria, depresión, desánimo, y por el contrario, el hipertiroideo va a descontrolarse tanto que puede tener una arritmia y la arritmia traer por un problema severo, inclusive que tenga que llevar a la emergencia. El Eutirox. Esto es uno de los principales medicamentos pues, para controlar las enfermedades de la tiroides. Estos, pues no hay fallas para adquirir estos medicamentos y muchos de los pacientes pues compran lo que encuentran en la farmacia e incluso se toman los medicamentos con mayor o menor cantidad de lo recetado por el médico. Fíjate, ¿Qué puede hacer este paciente que no encuentra, por ejemplo, el Eutirox? La levotiroxina hay 3 formas comerciales, Eutirox, Tirax y Puran, pero realmente la que se consigue es Eutirox, pero también tiene fallas. Entonces, es cierto que tiene diferentes presentaciones. Entonces, si por ejemplo a ti te mandan 100 por día, si tienes 50 tendrás que agarrar 2. O sea, uno siempre va a tratar de la forma comercial que consigas, tener al final de la semana bien dosificado todos los días, dependiendo, pues si es 50 tomas 2, si es de 200 agarras la mitad. Afortunadamente tiene un cuadriculado, una cuadrícula, entonces se puede picar con seriedad. Pero sí es importante cumplirla, porque si no la cumples, al final de la semana estás tomando a lo mejor la mitad de la dosis. Pero hacer esto, picar la pastilla, ¿esto es igual de efectivo?
Si tiene, el Eutirox sí tiene una cuadrícula, entonces eso sí lo puedes hacer bien. Pero hay otras presentaciones comerciales que no tienen bien la rayita, entonces no eres exacto y se pulveriza o se pierde. Una persona que tiene síntomas de esta enfermedad, ¿a dónde debe acudir y a qué especialista? Los problemas tiroideos deben de ser manejados por un endocrinólogo que tenga experiencia, hay muy buenos aquí, y que le haga las pruebas tiroideas. Si está grande, si al tocarlo le parece que está grande, hay que hacer un ultrasonido, un eco, y después ver y decidir si necesita o no un gammagrama tiroideo, que ahora tenemos muchas dificultades porque no tenemos yodo radioactivo. Pero con las pruebas tiroideas y con el eco, pues puede trabajar. Por otra parte, si tiene un nódulo a la palpación, entonces eso ya requiere del ultrasonido, del gammagrama si es necesario, de saber cómo funciona. Y hay una cosa que es importante y es que descartar cáncer también, que existe. Entonces, los nódulos, de la totalidad de los nódulos, apenas 4% son cáncer en mujer y 8% en hombres, pero existe. Entonces, el endocrinólogo decidirá si es necesaria una biopsia guiada por eco. Si uno se siente una pepita por acá. Si uno se siente una pepita, es mejor ir al endocrinólogo para estar seguro de que si es benigna o si es maligna, porque ambas tienen tratamiento. Bien, agradecemos entonces a la doctora Imperia Brajkovic, presidenta de la Sociedad Venezolana de Endocrinología. Y con esto llegó el momento de despedir. Agradecemos siempre su compañía. Será hasta mañana. Gracias.